El otro día leía al escritor brasileño Paulo Coelho que dijo: sentimos culpa por tener éxito y no por tenerlo. Sentimos culpa por tener éxito y por no tenerlo. Es decir, se siente culpable de las dos maneras, ¿no? Le preguntan: ¿cómo vivimos el éxito y el fracaso? Tendemos a culpabilizarnos muchísimo cuando tenemos éxito y también nos culpabilizamos cuando no tenemos éxito. Las culpas están siempre presentes y cuando vivimos una experiencia muy positiva decimos: creo que no me lo merezco, ¿no? La culpa y los mandatos. Ese es el tema que va a abordar hoy Guillermina, nuestra psicóloga. Guillermina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, te quería preguntar, estamos hablando con Guillermina Aramendi, ¿no? ¿Cómo definimos la culpa y de qué manera incide en nuestra salud mental? Bien, bueno, qué interesante. La culpa en general es una emoción bastante compleja, ¿sí? Generalmente aparece cuando nosotros percibimos que transgredimos una norma moral, ¿no? Ética o algo, una norma social, ¿sí? O a veces también aparece la culpa cuando sentimos que dañamos a alguien, ¿sí? Sea de manera real, es decir, de manera concreta, o a veces porque aparece unida a una creencia y queda instalada en el imaginario, ¿no? Como algo imaginario. O sea, puedo tener una creencia que me hace pensar que soy culpable de tal cosa, ¿sí? Sí. De haber dañado a una persona, de haber hecho algo mal, ¿sí? En general nos permite, o sea, si aparece la culpa de manera saludable, digamos, por así decirlo, en términos sencillos, sí, puede ser una emoción que nos autorregula. Es decir, si yo me doy cuenta que tuve una falta, puedo reflexionar sobre mis acciones, sobre mis conductas, ¿no? Y eso me puede llevar a reparar un acto, ¿no? Yo puedo pedir disculpas a alguien por haber haber tenido un accionar, Sí. ¿sí? Que le pudo haber dañado a otro. Sí. ¿Sí? Y eso, bueno, obviamente determina que yo pueda tener vínculos saludables. Si yo puedo hacer, llevar a cabo un acto reparatorio en esto de pedir disculpas, digamos, me permite instalar vínculos saludables. Ahora, perdóname, ¿y cuando la culpa se apodera de nosotros, por decirlo de alguna manera? Ahí está. ¿Qué pasa cuando se vuelve excesiva, no? Cuando en realidad aparece ligada a creencias, a mandatos, digamos, y esta culpa empieza a estar mal gestionada, ¿no? Entonces, ahí se puede convertir en una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos anula, nos mortifica, nos impide avanzar, ¿sí? Incluso afecta nuestros vínculos, ¿sí? Y generalmente Freud dice que es un derroche inútil de energía. ¿Por qué? Porque nos produce mucho desgaste psíquico cuando Claro. se instala en relación a creencias y mandatos. Generalmente esta culpa puede aparecer cuando aparece ligada a mandatos o creencias. Estos mandatos vienen desde muy temprana edad, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros a internalizar que sí, que no, cuáles son las normas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué está bien, qué está mal, ¿sí? A veces también se liga a creencias, como por ejemplo, tengo que ser perfecto, no puedo fallar, Claro. tengo que hacer todo bien, tengo que cuidar a otros. La cuestión acá es, por ejemplo, cuando estos mandatos empiezan a entrar en conflicto con nuestros propios deseos, con nuestras necesidades. Entonces ahí es donde puede aparecer este tipo de culpa, ¿no? Como, más crónica, y esas que nos produce desgaste psíquico y que nos produce malestar, que puede incluso generarnos sentimientos de ansiedad, baja autoestima, un autorreproche constante, nos puede impedir avanzar. O sea, ¿por qué? Porque debería haber hecho tal cosa, entonces como no lo hice por culpa de, no lo hago, y entonces me quedo ahí como coagulado en no poder hacer determinadas cosas, ¿no? Escúchame, Por ¿y cómo sanamos la culpa? Bien, en principio hay que poder ubicar cuáles son esas creencias y mandatos que se esconden detrás de ese sentimiento crónico, ¿no? Y también algo muy importante, practicar
la autocompasión, esto de ser amables y amorosos con nosotros mismos, ¿no? Dejar los prejuicios o los juicios de lado para con nosotros mismos. Esto no quiere decir que yo voy a justificar si accioné de manera equívoca en relación a un otro o a otros, sino que bueno, que puedo ubicar ahí, en todo caso, saber reparar si fue así, Sí. y si no fue así, digamos, sino que quedó como del lado del imaginario, bueno, poder ubicar cuáles son esos pensamientos, esas ideas que se ligan, ¿no? a ese sentimiento de culpa. Ajá. Y principalmente esto, ¿no? Ser más autocompasivos con nosotros mismos, porque a veces, bueno, nos podemos equivocar, a veces podemos fallar, a veces las cosas pueden no salirnos bien. Hay como una sobreexigencia. Exacto, sí, está muy ligado a este tema que habíamos hablado la otra vez, ¿no? De esto de la perfección, del éxito, de la felicidad, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Como no cumplir, quizás, a veces hay mandatos que son familiares, a veces hay Sí. mandatos que son más bien internos, personales, y hay veces que tenemos mandatos sociales, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esto también es importante poder ubicarlo para poder trabajarlo en los espacios que corresponden, ¿no? Sí, sí. Obviamente, Esos mandatos como cuando te dicen, bueno, tenés que ser fuerte, ¿viste? Y bueno, hay momentos que no se puede ser fuerte. Hay también lugar para la debilidad, ¿no? Sí, y la vulnerabilidad, y mostrar la debilidad o la vulnerabilidad, como se suele decir, también es ser auténtico. Digamos, es mostrar una fortaleza, ¿no? Porque cuando yo puedo reconocerme vulnerable, también hay algo de una fortaleza que se aprende, que es esto. Bueno, no soy, como es, todopoderoso. Claro. Sí, entonces, bueno, esto también, digamos, entender las cosas a veces también como un aprendizaje, ¿no? De vida, y poder para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, sí. Te hago una La pregunta. culpa no puede tener en un tiempo histórico del pasado, ¿no? Porque no hice tal cosa, entonces listo, ya no hay tiempo, ¿no? También a veces se puede ligar a eso. La dinámica de cómo vivimos hoy por hoy te hace sentir más culpable, te digo, porque hay poco lugar para la pausa y la reflexión, a eso me refiero, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay que identificar los mandatos, pero hoy por hoy con la velocidad que se vive por allí, no sé si hay un momento que decís, bueno, vamos a identificar cuáles son las causas, ¿no? Promover esos espacios de reflexión que vos mencionás. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso también es parte de sanar la culpa, ¿no? Ubicar la pausa. Claro. Ubicar la pausa. Hacer un tiempo también en nuestra vida para una pausa, ¿no? Para poder pensarnos. Guillermina, como siempre, un gusto, que te vaya muy bien y muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, por este espacio. Hasta cada momento. Hasta luego. Bueno, la licenciada en psicología Guillermina Aramendi, un tema muy actual, ¿no? La culpa, los mandatos, el impacto psicológico y cómo salimos, ¿no? de ese, esta es una expresión ciampichinesca, ¿no? De ese círculo culposo, ¿no? Porque si no lo identificamos, si no avanzamos, ¿cómo hacemos?